estamos arrancando las clases de Física 2. Vamos a comenzar a ver, como estábamos hablando el otro día, la interacción con la materia de los rayos X, ¿sí? Como pueden ver acá, algo que nos va a perseguir toda la vida es la ley de Wien-Lambert, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen gelatina o tienen un medio homogéneo, como puede ser una bolsa con agua, cuando ustedes le realizan una placa radiográfica van a ver que no hay contraste, o sea que la radiación X lo atraviesa y no existe contraste, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos en la formación de la imagen radiográfica es que exista un contraste, ¿sí? En este caso se puede producir por interacciones físicas de las rayos X con, en este caso, con el paciente o parte del paciente, ¿sí? Las tres principales son el efecto Thomson-Rayleigh, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, ¿sí? Como pueden ver aquí, acá se ven cómo el haz de rayos X atraviesa directamente la materia, ¿no es cierto? Es atenuada cuando está atravesando la materia y cuando es desviado. Digamos, la parte, digamos, el rayo B es el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Ya que a medida que los rayos X de menor capacidad de penetración van atravesando el tejido, van siendo atenuados por el paciente, ¿no es cierto? Y llegan con una determinada atenuación hacia la placa. Si están con el hueso van a ser totalmente absorbidos. Entonces, como pueden ver ahí, la radiación que llega hacia la placa en el hueso es cero, o casi cero. Mientras que, como se ve en el haz A, ¿no es cierto? Si hay piel o hay aire, prácticamente no hay atenuación. Entonces, impacta totalmente el rayo X en la placa, ennegreciéndola. Mientras que en el rayo C, lo que ustedes ven es la interacción de los rayos X con la materia. En este caso se produce por el efecto Thomson o el efecto Compton, ¿sí? El efecto Thomson es el desvío del haz de rayos X por simplemente interactuar con la materia, mientras que el efecto Compton, el rayo X, ¿no es cierto?, va chocando con los electrones o núcleos atómicos del paciente y se van dispersando, ¿sí? Los dos son los principales formadores de la radiación dispersa o radiación secundaria, que no nos sirve en la imagen radiográfica ya que forma el velo. Lo que podemos ver también, ¿no es cierto?, es que la atenuación, ¿no es cierto?, o sea, la absorción más la dispersión nunca va a ser igual a cero. Acá vemos cómo influye la característica constructiva de los tubos de rayos X, ¿sí? En este caso, influye mucho en la mancha, en el tamaño de la mancha focal y cómo dispersan o disipan el calor, el tubo, ¿no es cierto?, si se está utilizando el filamento fino o el filamento grueso. Mientras que, ¿no es cierto?, si se utiliza filamento grueso, va a haber mucha borrosidad cinética, ¿no es cierto? Y si se utiliza el foco fino, va a tener muy buen contraste, sí, pero muy baja resistencia al calor. Mientras que, como se puede ver en las dos últimas imágenes, se tiene mucho en cuenta el efecto talón, ¿sí?, en la formación de la imagen. Acá vemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista radiológico, ¿no es cierto?, que no siempre es lo mismo que atraviese una bolsa de aire en un elemento homogéneo o un elemento sólido en un elemento homogéneo. ¿Por qué? Porque los perfiles de atenuación que van a impregnar o van a incidir en la placa radiográfica son distintos, ¿sí? O sea que si el medio es homogéneo y tiene una bolsa de aire, en la bolsa de aire el impacto de los rayos X va a ser superior y entonces esa zona va a salir más negra.
Mientras que si ese elemento es sólido, ¿no es cierto?, lo que se va a formar es una zona más difusa o menos grisácea de lo normal. Ese es el fundamento de la imagen radiográfica, ¿sí? Como pueden ver, ahí abajo tenemos un elemento homogéneo con un elemento sólido y un elemento aéreo. Y estos hacen que se forme un contraste radiográfico. También se forma el contraste radiográfico, como pueden ver, si tienen dos elementos que son homogéneos y se los junta, ¿no es cierto?, y tienen distintas alturas o distintas formas, forman un elemento, forman contraste. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo determinados elementos, si ustedes acercan o alejan el elemento de la placa, aumenta el tamaño o disminuye el tamaño. Si tienen dos elementos del mismo tamaño y están a diferentes alturas de la placa, ¿no es cierto?, van a tener distinto tamaño. ¿Dónde se nota esto? Cuando ustedes hacen una oblicua de mano, ¿sí? También incide mucho si el rayo central está perpendicular al chasis o si tiene una angulación. ¿En dónde se nota esto? Si ustedes llegaran a hacer una placa como una Taum o una Schuler para ver mastoides, ¿sí? También se ve cómo influye la posición del objeto frente al haz de rayo X, ¿sí? ¿Esto dónde lo vemos? Perfectamente en una placa de tórax, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos sustraer de la placa de tórax? Los omóplatos, ¿sí? Si el paciente no sustrae los omóplatos, no coloca los omóplatos como nosotros queremos, inherentemente los omóplatos van a salir proyectados sobre los campos pulmonares, ¿sí? Acá, como pueden ver, ¿no es cierto?, no siempre la calidad de imagen va a ser posible. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un hueso fracturado, ¿no es cierto?, dependiendo cómo coloquen el haz de rayo X, o sea, cómo incide el rayo central, se puede llegar o no se puede llegar a ver la imagen, o el hueso o la imagen se puede llegar a ver o reducir en tamaño o aumentar en tamaño, ¿sí? Habla sobre la densidad y el contraste, como vemos, ¿no es cierto? La densidad es el mayor o menor ennegrecimiento de la placa radiográfica y el contraste es la diferenciación entre los los tonos claros y oscuros y los diferentes tonos de gris intermedio. Y pueden estar influenciados por muchas cosas, ¿sí? Sí, bueno, el detalle de la definición tiene que ver también con el foco, la nitidez, la ampliación tiene que ver con la distancia que ustedes colocan o no al elemento del chasis radiográfico. Mientras más cerca esté, ¿no es cierto?, menor la ampliación, mayor nitidez. Mientras más alejado esté, mayor tamaño o ampliación tiene, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver la influencia de los valores. Como pueden ver, acá, ¿no es cierto?, vemos la influencia del kilovoltaje y el miliamperaje, que no es lo mismo, ¿sí? Ya que el kilovoltaje lo que nos está dando es el poder de penetración, mientras que el miliamperaje nos está dando la cantidad de rayos X que salen del tubo, ¿sí? Entonces vamos a ver que es un equilibrio. Cada vez que nosotros hacemos una placa, es un equilibrio entre los dos. Si ustedes aumentan el kilovoltaje, tienen que reducir el miliamperaje. Si ustedes aumentan el miliamperaje, tienen que reducir el kilovoltaje. Como pueden ver acá, se ve la curva de una placa radiográfica y cómo influyen los rayos X. Acá vemos dos placas radiográficas de tórax y otra de cadera, ¿sí? Y cómo influyen el kilovoltaje y el miliamperaje. Y acá vemos, ¿no es cierto?, cómo en una placa convencional influyen tanto el kilovoltaje como el miliamperaje, ¿no es cierto?, y cómo se van viendo las tonalidades. En este caso, una placa convencional tiene un pie, tiene una porción recta o gama y tiene un hombro, ¿sí?
Si ustedes colocan valores por debajo del pie, van a ver todo blanco. Si ustedes colocan valores por encima del hombro, van a ver todo negro. ¿Sí? Como pueden ver ahí, vemos la curva característica y cómo, ¿no es cierto?, tratamos de elegir los mejores valores para conseguir la mejor imagen radiográfica. Acá vemos cómo tanto el tiempo de revelado como la temperatura de revelado están influyendo en la formación o en la calidad de la imagen radiográfica. ¿Sí? Acá vemos la comparación entre dos placas radiográficas de distintas marcas. ¿Sí? Podemos ver que hay una que con la misma densidad óptica tienen distintos valores de exposición. Y como les decía, en la parte, digamos acá ven la placa radiográfica, cómo está dividida. ¿Sí? Tiene el pie, el hombro, tiene una gama, tiene una densidad óptica y tiene unos valores exponenciales. Los valores exponenciales que están representados por A son los valores en kilovoltaje o miliamperes que ustedes colocan. La exposición o contraste, ¿no es cierto?, que es la parte B, que está sobre la parte vertical de la A, es, ¿no es cierto?, la densidad o contraste radiográfico que va a tener la imagen. ¿Sí? Por debajo de A y de B están el pie y el hombro. Como les decía, por debajo del pie van a encontrar que toda imagen que realicen va a salir blanca y toda imagen que realicen por encima del punto B va a salir negra. ¿Por qué? Porque se están sobreexponiendo la placa. Tiene un nombre específico eso que se llama solarización. Como pueden ver, acá una película de bajo contraste tiene en su zona útil, ¿no es cierto?, un bajo contraste radiográfico, mientras que una placa de alto contraste, ¿no es cierto?, tiene una zona útil mucho más pequeña o más corta que la película de bajo contraste, ¿no es cierto?, pero tiene una mejor calidad radiográfica. ¿Sí? O sea que ustedes en una película de bajo contraste pueden jugar con mayor cantidad de valores, ¿sí?, para conseguir una imagen radiográfica que sea pasable para diagnóstico, mientras que en una película de alto contraste ustedes van a tener que ser mucho más precisos para formar una imagen radiográfica. La influencia de los factores exponenciales del kilovoltaje y miliamperaje, como estamos viendo, acá vamos a ver técnicas, ¿sí? O sea, la que usamos la mayoría de los técnicos mientras trabajamos. ¿Sí? En este caso, la primera técnica se llama la técnica de 3 puntos, ¿sí?, o nivel 0, ¿no es cierto?, en la cual el técnico ingresa o coloca manualmente los valores del kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, el técnico juega con esos 3 valores para lograr la imagen radiológica ideal. La técnica de 2 puntos, que es la siguiente, que es llamada automatismo de primer grado, ¿no es cierto?, lo que se utiliza es el kilovoltaje, ¿no es cierto?, y se maneja no el miliamper segundo y el tiempo, sino que se utiliza el cociente de miliamper segundo, o sea, la carga en este caso, ¿no es cierto?, para lograr la imagen radiográfica. De hecho, el técnico tiene que ser muy ducho para conseguir eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un valor de miliamper segundo, pero ese miliamper segundo lo pueden conseguir ya sea con foco fino o foco grueso con distintos tiempos. ¿Sí? O sea que ustedes pueden hacer la corrección manual que ustedes quieran. Acá viene una cuestión importante, ¿sí?, en la cual si ustedes aumentan un 5% la tensión, ¿sí?, va a aumentar un 25% la carga. O sea que si ustedes aumentan o disminuyen hacia arriba o hacia abajo un 5% la tensión, van a estar aumentando o disminuyendo un 25% el miliamper segundo. ¿Sí? Y si aumentan un 10%, ¿no es cierto?, o disminuyen un 10% el kilovoltaje,
van a estar aumentando o disminuyendo un 50% en miliamperes segundo, ¿sí? Mientras que si aumentan un 15% el kilovoltaje o disminuyen un 15% de un milivoltaje, es como si estuvieran aumentando un 100% la carga, o sea, en miliamperes segundo. ¿Sí? Bueno, como pueden ver acá, está hablando sobre la técnica de 2 puntos, ¿no es cierto? Cómo ustedes logran un automatismo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el inconveniente? Que si ustedes tienen un demasiado elevado el miliamperaje, ¿no es cierto?, provocan que el disparo se corte antes de tiempo, ¿sí? Ya que tiene un detector automático de exposición, ¿sí? Mientras que si ustedes utilizan un valor demasiado bajo de miliamperaje, la placa le va a salir negra. ¿Por qué? Porque el corte va a ser muy tardío, ¿sí? Mientras que en la técnica de un punto, ¿no es cierto?, o automatismo de tercer grado, ¿no es cierto?, lo que se utiliza únicamente es el kilovoltaje, ¿sí? Y el equipo utiliza un exposímetro automático y automáticamente calcula el ennegrecimiento que tiene la placa, ¿sí? Una vez que llegó o calculó que el ennegrecimiento es el correcto, corta automáticamente el disparo, ¿sí? O sea que este equipo utiliza exposímetros automáticos. Como pueden ver acá, estamos viendo 3 ejemplos de cráneo, ¿no es cierto?, en donde vemos que se va aumentando el kilovoltaje y se va disminuyendo en miliamperes segundo. Acá vemos cómo influye el campo, ¿sí? O sea, si ustedes aumentan o reducen el campo, se utilizan una placa 35 por 43 para hacer en este caso una columna lumbar, o si utilizan una 24 por 30 para hacer la columna lumbar, ¿sí? El contraste entre una y otra es muy elocuente, ¿sí? Y en la otra se ve, digamos, una radiografía de rodillo donde se está aumentando o disminuyendo el miliamperaje. Acá se ve, en este caso, una ampliación o cómo se aumenta o disminuye el tamaño de la zona a radiografiar y cómo se puede distinguir de mejor o menor manera, en este caso, una angiografía cerebral. ¿Sí? Acá se ve lo que es la distorsión, de lo que se acuerdan, les decía, el omóplato, ¿sí? Cómo se puede ver en forma normal y cómo se ve reducido de tamaño. Acá cómo influye, ¿no es cierto?, en la formación de la imagen de cadera, ¿sí? Y en este caso vemos cómo muchos técnicos utilizan tablas o utilizan libros para hacer los cálculos, para hacer sus placas radiográficas.